¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Tamara Herrera, economista, ella es directora de Síntesis Financiera, una empresa dedicada a hacer estudios de índole económico, macro y micro. Y es muy interesante que arranquemos la semana con usted aquí en el estudio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Entendemos el impacto que tiene la política en lo económico. El día de ayer se desarrollaron las elecciones en Brasil, en primera vuelta, donde Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro en los próximos días deben definir entre ellos dos quién va a ser el presidente de esa nación, y tiene un impacto muy importante para Venezuela lo que suceda en la región cuando vemos que hay un reacomodo político que cambiaría un poco el panorama de nuestro país. ¿Qué impacto tiene esta reorganización política en lo económico para Venezuela? Bueno, hay que ver en primer lugar hacia dónde realmente van y cómo quedan los poderes, el poder legislativo y cómo se equilibra el funcionamiento propio en Brasil una vez que se realice esa segunda vuelta. Para Venezuela, en realidad lo que está pasando en la región de estos acomodos, sobre todo de corrientes ideológicas que de repente toman más espacio, pueden ser de mucho interés para el gobierno actual, pero la preocupación sobre lo económico en particular, yo creo que Venezuela está muy a la saga en general con respecto al resto de los países de la región, todos ellos, incluido por supuesto Brasil, que podríamos equipararlo a una potencia en relación con cualquier país de América Latina, en términos de su tamaño, su productividad y su alcance y su trayectoria. Entonces, para nosotros, para Venezuela, lo importante es el desafío de lograr desde aquí las mejoras de productividad que te hagan competitivo y que no continuemos siendo receptores de la producción de esos países que son mucho más eficaces en estos momentos que nosotros, en términos generales, por supuesto, ¿no? Combatir esa economía de puertos a la que usted hace referencia y esa política que continuamente estuvo atendiéndose en función a complacer las importaciones y activar el aparato productivo nacional, tiene que partir de hechos como en los marcos legales. Hay una propuesta desde el punto de legislativo que se ha hecho con las zonas económicas especiales. A su juicio, ¿esto es una respuesta que puede activar el aparato económico local en el país? Bueno, las zonas económicas especiales existen hace más de 60 años en el planeta, en primer lugar. Aquí ya tenemos una ley orgánica de zonas económicas especiales, la cual por lo visto va a funcionar por decreto y se va a delimitar, se van a asignar espacios para determinadas actividades a potenciarlas. En algunos países han sido muy exitosos y en otras no. ¿Dónde ha sido exitoso? Donde esas zonas económicas que tú, por ejemplo, escojas Camarón o tal área de agricultura o tal área productiva o petroquímica o establezcas cualquiera y la destines, tiene que estar en ese paraguas o en ese contexto macroeconómico de plan macroeconómico. Allí, cuando hay un plan, lo que ocurre de bueno en esa zona delimitada donde tú le das ventajas comparativas con respecto al resto de los sectores de la economía, entonces sí hay un encadenamiento positivo. El problema en Venezuela es que el programa, a mi juicio, no está completo y sobre todo es tanto el apoyo que se necesita en todo que más bien cuesta decidir qué cosa no defino como zona económica especial, a qué cosa no le doy el estímulo de una exoneración tributaria o arancelaria, etcétera, ¿no? Hablando de lo que falta para este último trimestre y las proyecciones para el próximo año, ¿cuáles son las expectativas reales que hay cuando hemos visto declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el propio presidente de la República, que hablan de se va a cerrar con una economía en crecimiento? Hay posturas moderadas de sectores privados que no le dan tanta fuerza a esa idea. ¿Qué piensa usted va a pasar en materia económica en este último trimestre y qué proyección hay para el próximo año? Bueno, venimos de un proceso de reanimación que debiera ser muchísimo más intenso dado la cantidad de problemas acumulados en los últimos años. Son una saga muy importante donde hay una gran cantidad de la población excluida del mercado de trabajo, mucha gente ha tenido que emigrar, etcétera. Es una economía muy debilitada. Entonces, este crecimiento que estamos teniendo es importante que ocurra, pero es insuficiente. Entonces, hay que decirlo solo por el hecho de que hay necesidad de enfatizar con urgencia que haya algo
de carácter más amplio, macroeconómico, de plan, de reformas jurídicas, etcétera, etcétera. Para este año, la meta que tenían el equipo económico del gobierno de cerrar la inflación bajándola del año pasado de 700 a 100, ya no va a ocurrir porque ese desajuste tan abrupto que ocurrió brevemente a finales de agosto con el tipo de cambio, el dólar que se disparó, pues ya lo sacó de meta y probablemente cerremos el año en torno a 145, 150. Esa sería la inflación acumulada. Exactamente, de este 2022. O sea que no estaríamos hablando de una inflación de 2 dígitos como era la Todavía meta inicialmente. ya no se puede lograr la de 2 dígitos, a juicio nuestro es muy difícil que en lo poco que queda llegues a manifestar, tendrías que estar teniendo inflaciones de 1% de aquí en adelante en los 3 meses que quedan y eso es virtualmente imposible. En términos de crecimiento nosotros tenemos una estimación más moderada y son muy variadas, pero en un país donde, por cierto, no hay estadísticas oficiales, están interrumpidas, y esa es otra de las razones por las cuales no hay inversión, porque no hay una apropiada rendición de cuentas. Nadie sabe y en es qué muy país. difícil hacer las proyecciones económicas para cualquier modelo de negocio Bueno, cuando no se tiene la data. Exactamente. Entonces, la incertidumbre es enemiga de las buenas decisiones, en su velocidad, en la orientación de las decisiones y la profundidad con la que se hagan, la certeza y la duración. Y eso es vital. La atracción de inversión es el desafío más grande que tiene Venezuela ahora. Para el 2023, este crecimiento que este año nosotros lo vemos en torno a 8% más o menos del Producto Interno Bruto, para el año que viene puede ser de la misma dimensión y depende de muchas cosas, qué rumbo toman ciertas cosas. Si las negociaciones, por ejemplo, políticas avanzan y hay una licencia para Chevron, entonces hay una posibilidad de una reanimación interesante en la industria petrolera que va a tener beneficios, además, si va acompañado de muchas soluciones en paralelo político, van a haber recursos que entren al país y favorezcan las condiciones generales. Pero ya estamos en un año preelectoral y la vigilancia de la meta de inflación es el mayor desafío que tiene el equipo económico, porque va a gastar más por el incentivo electoral, pero o sea, le va a presionar que la para usted inflación. un factor determinante de aquí al cierre de año va a ser el gasto público. Yo quisiera también preguntarle acerca del impacto inflacionario que va a tener el pago de los aguinaldos, tanto para el sector privado como público. Ya se anunció que se va a hacer en 4 partes. ¿Cuál sería el impacto? Y también hay una pregunta que se hacen todos los venezolanos. De acuerdo a las proyecciones económicas, ¿cuál debería ser el salario justo que perciba un venezolano, el salario mínimo, para estar de acuerdo con lo que es el costo de la canasta básica? Bueno, ese es uno de los dramas más grandes que tenemos aquí. Primero, que aquí se ha llegado a discutir en la opinión pública, parece que los trabajadores fueran responsables de la inflación que se puede dar cuando se ajuste el salario. Y es cierto que cuando tú abruptamente incorporas esos pagos, pero que son de esta magnitud, y lo que indica es que nos hemos empequeñecido tanto que solo el bono del pago vacacional de agosto ocasionó lo que ocasionó porque no se prepararon para contrarrestar ese impacto. Entonces, el hecho de que ahora estén fraccionando el pago anticipadamente, que es muy distinto fraccionar y retrasarte un pago, o sea, es completamente diferente, pues lo que busca es precisamente moderar eso, moderar ese impacto y que haya una menor presión sobre el tipo de cambio, y si no sube el dólar, pues la inflación sube menos. Entonces, ese es un desafío que tienen que mantener allí, y sobre la posibilidad de establecer el desideratum de un salario, bueno, basta ver cualquier medición de cesta para saber que nosotros tenemos, el salario mínimo venezolano está fácilmente por debajo del 10% de lo que es de subsistencia, pero esa es la parte que se dice fácil. La parte complicada es aumentar los niveles de ingresos de la población, y eso es vital, y eso de nuevo me lleva a lo que te conversé antes. Sin inversión no se puede crecer, porque tú no puedes decretar un aumento salarial como el que nos merecemos todos sin que acabes sencillamente con montones de empresas que no están en condiciones de pagarlo. Entonces hay que robustecer a la economía, y eso se hace solamente poniendo todas las condiciones generales a nivel para atraer la inversión, sea nacional o extranjera,
que quiere, por supuesto, seguridad y certidumbre sobre el destino de sus inversiones. Si habláramos de alguna cifra en la cual debería oscilar el salario mínimo, hay analistas financieros como Oliveros que dice que el salario mínimo debería ser $400. Yo le pregunto a usted, ¿cuál debería ser ese salario mínimo que deberíamos percibir los venezolanos? Mira, no me parece que es un riesgo estar definiendo en términos de dólar cuáles son los que deben ser. Si la cesta básica que se ve es de aproximadamente $1,000 al mes, y en una familia trabajan al menos o en promedio 2 personas, muchas veces se calcula que sean 4, eso ya te dice solo lo que debe ser para la subsistencia de una familia en condiciones normales sin ningún otro aditamento general. Así que si la cesta sube a 1,000, pues entonces podrá ser esos 400 que dice Asdrúbal, o 500 pudiera ser la mitad, o si hay unas condiciones de empleo más masivo, puedes aspirar a tener un salario o a requisito de salario mínimo un poco más bajo. El desafío es realmente la economía que lo pueda pagar, porque yo en mi empresa, si tuviera que pagar algo semejante, no podría hacerlo. Y montones de pequeñas empresas en el país no están en condiciones de pagar de hoy a mañana un salario que sube del nivel prácticamente ridículo que tiene hoy, equivalente a $13, a subirlo a 400. No existe la forma de pagarlo. Por eso es que es tan apremiante que se hagan las reformas de fondo y no solamente una ley antibloqueo, una ley de zonas económicas especiales. Hay que mover al país todo y compenetrarlo y tener el coraje de tomar las decisiones que son las que atraen las inversiones de largo plazo. Eso es lo que crea puestos de trabajo. La ley del impuesto a las grandes transacciones, que ha sido tema de profundos debates en el sector público y privado, ¿cuál es su apreciación acerca de ella? Bueno, la motivación de esa ley era tratar de contener una cosa que es una fuerza, digamos, que... Robustecer el bolívar. Exactamente. Y si tú robusteces el bolívar por la vía del aumento de costos, no estás logrando lo de fondo. A ti lo que te interesa es que todos nosotros tengamos tal confianza en nuestra economía y por lo tanto en su moneda, que no estemos buscando divisas para proteger cualquier ingreso que vayamos a tener, a lo mejor o si logramos tener un excedente de ahorro, no lo vas a buscar. Si tienes incertidumbre, no te vas a refugiar en el dólar. Entonces, eso se logra de nuevo con una economía que está encaminada apropiadamente. Cuando hay expectativas así, eso que llaman la demanda de dinero, o sea, tu disposición a mantener tu dinero en bolívares en el banco, es grande. Cuando no hay demanda de dinero, es nula y todo se va a protegerse en una moneda dura. ¿Cuál sería el consejo en materia económica más importante que usted le puede dar hoy a todos los venezolanos que estén viendo esta entrevista y que no comprendan mucho de indicadores macro, de lo que es el Producto Interno Bruto, sino que viven es de la economía, de poder llevar a su casa todos los días el pan a la mesa? Yo creo que todos nosotros debemos hacer el esfuerzo de estar permanentemente informados en la cotidianidad. Eso es escuchar desde programas de este tipo, explicaciones de toda índole. Creo que los gobiernos tienen muchísima responsabilidad en enseñar economía en el sentido común, no tienen que ser ningunos estudiosos ni expertos. Y más por el contrario, mucho ve uno en los mercados en la calle, mucha más velocidad mental. Lo que hay que hacer es encauzar, pero lo importante es informarse y tratar de estarse siempre anticipando. Y eso vale para un empleado o que va desde un buhonero hasta un gerente. La información y estar viendo hacia adelante es lo fundamental. La información es poder. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Tamara Herrera, economista, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.